¿Te has preguntado quiénes son los Ibeyi Ojimaguas y qué papel juegan en la religión yoruba? Estos orichas menores son conocidos por ser protectores de los niños, pero también simbolizan la fortuna, la suerte y la prosperidad. Conocidos por su habilidad para salvar de la muerte y lo malévolo, se dice que vencieron a Abita con sus tamborcitos y salvaron a Obatala en Dahomey. ¿Cómo lograron hacerlo? Descubre más sobre los Ibejis y su papel en la cultura yoruba. Pero antes de comenzar, quiero invitarte a suscribirte a nuestro canal de podcast en YouTube Mundo Yoruba para que no te pierdas nuestros próximos episodios, donde hablaremos de temas interesantes relacionados con la cultura y las religiones afrocubanas. Si tienes alguna pregunta o sugerencia, déjalo en la sección de comentarios. Ibejis. Los Ibejis Ojimaguas son orichas. Personifican la fortuna, la suerte y la prosperidad. Son capaces de salvar de la muerte y de lo malévolo. Se encuentran en los caminos de los montes, protegen a los caminantes. Uno de los símbolos más importantes de los Ibejis son los tamborcitos con los cuales vencieron a Abita. Se pueden representar por tres combinaciones de figuras, una de hembra y una de varón, dos de varón o dos de hembra. Los Ibejis o los Jimaguas u orichas gemelos son los orichas menores, protectores de todos los niños, juguetones traviesos y golosos. Viven en lo alto de la palma. Son los consentidos de todos los demás orichas. Varón y hembra reciben diferentes nombres como Taewo y Kainde, Araba y Aina, Ayaba y Aiba, ambos femeninos, Olori y Oroina también femeninos, Alago Acuario y Edun, Aden, Alaba, Ibo e Ige, Oraun, Onon Ibeyi e Idobe, Olón, Itago e Idou, etc. Su nombre proviene del Yoruba Ibeyi. Igbo, contiene, Meji, 2. Salvaron a los hombres con los tambores mágicos que les dio Yemaya, venciendo a Olosi. También salvaron a Obatala en Dahomey. Su número es el 2 y sus múltiplos. Sus colores son el rojo y blanco y el azul y blanco. Se saludan. Ibeyi oro alakua oye oye mojojo. Familia. Hijos de Changó y Ochun criados por Yemaya. Dilokun. Por el Dilokun hablan fundamentalmente en Eyoko, 2, y en todos los Odumeyi. Utensilios. Sus receptáculos son dos tinajitas, apotó,
una decorada de rojo y blanco y la otra de blanco y azul. Sus atributos son 2 medias manos de caracoles, 4 piedras alargadas en forma de pene, 4 piedras redondas en forma de vulva, 2 muñecos sentados en taburetes, 1 hembra con collar de yema ya y 1 macho con collar de ochún unidos ambos por un cordel, 2 HRE, 2 tamborcitos, juegos de campanillas en número par y guidas pintadas con cruces o rayos sobre fondo blanco. No se colocan a la cabeza y se reciben como orichas de Adimú. Ofrendas. Se les ofrenda todo tipo de frutas, mamey de Santo Domingo, canistel, guayaba, anón, guanábana, naranja, mango, piña, platanillo, mamoncillo, dulces, arroz amarillo y rosetas de maíz, pochoclo. Se le inmolan pollos y palomas. Sus eleques se confeccionan con tramos de rojos y blancos y tramos azules y blancos. Sus egües son icaco, maíz, mamoncillo, pega pega, rabo de gato, sagú, zapote, tomate, chirimoya, zarzaparrilla y rompezaraguey. Si te ha gustado este episodio y quieres apoyar nuestro trabajo, no olvides darle me gusta a este podcast y compartir con tus amigos y conocidos interesados en la espiritualidad y los cultos afrocubanos. Además, no te olvides de suscribirte al canal para no perderte ningún episodio. Déjanos tus comentarios y sugerencias para futuros temas en la sección de comentarios o en nuestras redes sociales. Nos vemos en el próximo episodio.